Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de dragones y mazmorras. Hoy vengo a hablaros de los dragones, la primera parte del juego de rol tan famoso y que tanto me gusta. Los dragones, para quien no lo sepa, son mi criatura mitológica favorita, son increíbles, preciosos, aparezcan en la historia en la que aparezcan, independientemente de la concepción de dragón que tengan en ese universo, son siempre relevantes y eso mola un montón. En dragones y mazmorras existen, hay diferentes tipos, y de hecho dragón es una categoría que incluye a un montón de criaturas que están conectadas con dragones, tienen rasgos dracónicos o que tienen algún tipo de vínculo con las deidades de los dragones. Porque sí, hay dioses dragón. Tenemos a Bahamut, el dios de los dragones metálicos, el dragón de platino, el dios de la justicia. Tenemos a Tiamat, la reina dragón, la gobernante de los dragones cromáticos, la diosa de la codicia. Y tenemos a Sardior, un dragón que en su momento desapareció, pero que se supone que era el dios de los secretos, de la telepatía y el causante de la existencia de los dragones gema. Luego tenemos también a dragones mortales que ascendieron a un nivel de poder tal que son prácticamente dioses, pero no he venido a hablaros de cosmología ni teología dracónica, por muy tentador que sea. Vengo a hablaros de los diferentes tipos de dragones. Los dragones en general, en el mundo de dragones y mazmorras, tienen en común que tienen escamas, suelen tener escamas, suelen imponer respeto, aunque a veces lo imponen de una forma que simplemente asustan y otras veces es una energía mágica que comanda respeto y miedo a sus enemigos. Tienden a ser vanidosos y a guardar tesoros, es decir, todos tienen como el impulso de recopilar y reunir algún elemento que les interese y a partir del cual crean un tesoro que proteger y que les da poder. Pero bueno, existen 4 categorías de dragones, cada una de ellas tiene sus propias subcategorías o bien se reparte entre los diferentes tipos y ejemplares que hay. Y bueno, voy a hablaros de cada uno de ellos sin extenderme demasiado para no liaros. En primer lugar tenemos a los verdaderos dragones. Los verdaderos dragones son los más poderosos, ganan poder con la edad, todos tienen algún tipo de aliento mágico con el que se defienden, que usan como arma, todos tienen el potencial de aprender a hacer magia o por lo menos aprender a cambiar de forma si así lo desean, y físicamente todos tienen 2 alas, 4 patas, una cola y una cabeza. Tenemos 3 tipos principales de dragones verdaderos y luego un cuarto tipo en el que he juntado diferentes dragones que califican como dragones verdaderos pero que no entran exactamente en ninguno de los otros 3 tipos. Pero llegaremos a eso. Vale, primero tenemos a los dragones cromáticos, que deben su nombre a que sus escamas son de un color definido, un color común. Son dragones vinculados a Tiamat, la diosa que he mencionado antes, y por tanto, aunque no tienen por qué ser malvados necesariamente, tienden a ser más malintencionados que otros dragones. Y en general suelen ser los villanos de muchas historias. Por un lado tenemos a los dragones rojos, que son los más fuertes, tiránicos y vanidosos de todos ellos. Son increíblemente ambiciosos, a veces aprenden magia solo para poder ejercer su voluntad mejor y tienen aliento de fuego. Luego tenemos a los dragones negros, que son más crueles, viven por la perdición, por la putrefacción, por ver cosas deteriorarse y morir, y están obsesionados con civilizaciones caídas, imperios que dejaron de existir. Y suelen vivir en lugares llenos de putrefacción y como tal su aliento lo refleja, tienen un aliento ácido, corrosivo. Luego tenemos a los dragones azules, que son muy territoriales y suelen reunir bajo su servicio a diferentes criaturas que actúan como sus criados. Y un lado positivo de ellos es que son dragones que aprecian mucho a su familia y tienen como clanes y territorios controlados por la misma familia de dragones azules. Su aliento es un aliento de relámpago, un aliento eléctrico. Tenemos también a los dragones verdes, que son los más inteligentes y manipuladores. Les encanta hacer que sus presas actúen según ellos desean, en lugar de simplemente imponer su voluntad directamente. De hecho, no solo reúnen tesoros comunes, a veces reúnen también criaturas cuya voluntad han sometido a la suya. Y estos dragones tienen como aliento un gas venenoso. Por último tenemos a los dragones blancos, dragones que son más animalísticos, más guiados por sus instintos, también un poco más pequeños que el resto de dragones cromáticos, aunque esto no quiere decir que sean necesariamente débiles o tontos. Son inteligentes como los otros dragones, pero son eso, más instintivos, se dejan también llevar más por su deseo de venganza y tienen muy buena memoria, o sea que no conviene hacerse enemigo de ellos. Su aliento es un aliento de hielo. Luego tenemos a los dragones metálicos, que siguen y están vinculados con Bahamut,
son mucho más bien intencionados que los cromáticos y de hecho son enemigos de ellos. Y además tienen... bueno, son conocidos porque sus escamas son de un tono tirando a metálico, como diferentes metales, y conforme van creciendo a veces parece que están literalmente hechos de ese metal. Además es interesante porque todos ellos tienen dos tipos de aliento mágico. En primer lugar tenemos a los dragones de oro, que son los más poderosos y los más inteligentes, y se pasan un montón de tiempo en forma humanoide porque al ser más intelectuales tienden a manipular mucho libros, elementos de escritura y esas cosas. Tienen un aliento de fuego y un aliento debilitante. Luego tenemos a los dragones de plata, que son muy bondadosos, muy sociales, son muy agradables para tratar con ellos, tienen gran interés por la historia y tienen dos tipos de aliento, uno de hielo y uno paralizante. Luego tenemos a los dragones de bronce, que son más belicosos, tienden a ser grandes defensores de la moralidad y de hecho a veces actúan como jueces para humanoides y sus asentamientos y tienen un aliento repulsivo y un aliento eléctrico. Luego tenemos a los dragones de cobre, que son divertidos, bromistas, astutos, ingeniosos y que tienen un aliento ácido y otro que es ralentizante. Y luego tenemos a los de Oropel, o los de latón, que son dragones muy habladores, muy sociales, que sobre todo tienen deseos de conocer y de contar historias, aunque un poco egocéntricos porque desean siempre monopolizar dichas conversaciones. Tienen un aliento de fuego y un aliento somnífero que usan para evitar que la gente que quiere huir de sus conversaciones lo haga. Luego existe un sexto tipo de dragón metálico, el dragón de acero, del cual no se sabe demasiado porque están en un limbo. En quinta edición se sabe que existen, pero un libro específico afirma que en realidad los dragones de acero no existen, sino que son otros tipos de dragones que simplemente pasan mucho tiempo en otra forma. Y esto es lo que les caracteriza. Los dragones de acero pasan casi todo el tiempo usando su cambio de forma para adoptar un aspecto humano o humanoide por lo menos y infiltrarse en otras civilizaciones. Entonces no se sabe muy bien quiénes son. Tienen un aliento tóxico, pero más allá de eso, ¿cuál es su origen? ¿Podrían ser un tipo secreto de dragón metálico? ¿Podrían ser un cruce de diferentes tipos de dragones cambiaformas? No lo sabemos. Luego tenemos a los dragones gema, que se crearon cuando Sardior desapareció y que son conocidos por sus habilidades psíquicas, por su interés por planos más allá del plano material, el plano donde vivimos todos, y porque sus alientos tienden a ser más mágicos en lugar de lo más básico que es el aliento de fuego, aliento de hielo, aliento de ácido. Los suyos son mucho más misteriosos y místicos. Sus escamas son como joyas y tienen elementos de su cuerpo, sea púas, sea cuernos, sea espinas o crestas, que son como gemas flotantes que si bien les acompañan siempre no están directamente pegadas a sus cuerpos, sino que hay una especie de gravedad o telequinesis que las mantiene siempre cerca de ellos. En primer lugar tenemos a los dragones de amatista, que son los más fuertes, muy intelectuales y estudiosos, tienen un gran interés por otros planos, además del material, tienden a levitar en lugar de simplemente volar y tienen un aliento de energía de fuerza gravitatoria. Luego tenemos a los dragones de esmeralda, que son mucho más tímidos, viven bajo tierra y, aunque tienen también una gran curiosidad, ellos son más de espiar y recopilar información de diferentes civilizaciones en secreto. Su aliento es un aliento de energía psíquica. Luego tenemos a los dragones de zafiro, que son mucho más militares, también viven bajo tierra y se enfrentan a amenazas de reinos y planos lejanos. De hecho, muchas veces se alían con los dragones de esmeralda para que ellos les otorguen información con la que crear estrategias con las que enfrentar a sus enemigos. Estos dragones tienen un aliento de energía sónica, que podría interpretarse como un rugido, pero no, es un aliento. Luego tenemos a los dragones de cristal, que son increíblemente bondadosos y positivos, y tienden a adoptar a otras criaturas para cuidarlas y asegurarse de que lleguen a la mejor versión de sí mismos. Y bueno, son dragones con un gran interés por la astronomía y su aliento es un aliento de energía radiante, una luz mágica que daña a sus enemigos. Por último tenemos a los dragones de topacio, unos dragones que son un poco contradictorios y mezquinos. Les interesa la destrucción, pero en el sentido de que las cosas deben desaparecer para que otras nuevas ocupen su lugar, cosa que a veces la gente aprecia y otras no, y son unos dragones que odian el agua, pero que sin embargo viven cerca de ella y tienden a alimentarse en el mar. Estos dragones tan extraños y siniestros tienen un aliento desecante que causa daños necróticos.
Ahora vamos a la categoría mixta entre los dragones verdaderos, en la que tenemos 4 tipos. Los dragones de Labradorita, que son dragones cuyos antepasados viajaron al plano feérico, el plano de las hadas, y fueron cambiados o mutaron por algún motivo en ese plano, y sus descendientes son los dragones de Labradorita. Tienen un gran aprecio por todo lo artístico, su aliento puede ser o bien de energía radiante, brillante como la luz de luna, o bien un aliento somnífero. Tienden a crear portales entre el mundo feérico, el mundo mortal y el mundo de los sueños, y personalmente me gustan un montón. Luego tenemos a los dragones profundos, a veces llamados dragones violetas, que se sabe que están lejanamente emparentados con los dragones cromáticos. Estos dragones viven bajo tierra en la infraoscuridad, que es una especie de mundo subterráneo mágico y siniestro. Dan muy mal rollo, tienen hongos y plantas creciendo en su propio cuerpo, están obsesionados con los secretos y con adquirirlos, y tienen un aliento de esporas que causan daño psíquico. Luego los dos últimos tipos de dragones verdaderos son dragones que viven en el plano astral, el plano que hay entre otros planos, el espacio exterior, por así decirlo. Mi teoría es que estos dragones fueron cambiados por la naturaleza de este plano para adaptarse al mismo. Por un lado tenemos a los dragones solares, que son dragones de aspecto serpentino, que viven en sistemas solares, son muy territoriales, viven dentro de la propia estrella de su territorio. Pese a lo peligrosos que son, no atacan sin provocación y su aliento es una esfera de energía radiante, como una especie de supernova. Luego tenemos a los dragones lunares, que son dragones que viven en satélites, en lunas de diferentes planetas, que viven bajo tierra y que están muy obsesionados no tanto con adquirir tesoros sino con robarlos de otras criaturas. Son un poco xenofóbicos en el sentido de que al vivir en una luna no tienden a recibir visitas y desconfían de todo el mundo, pero son muy buenos padres. Eso es un lado positivo. Y su aliento es un aliento de hielo. Vale, la siguiente categoría es la de los dragones independientes, es decir, aquellos dragones que existen por sí solos, que son ejemplares únicos o casi únicos y que tienden a tener características que no comparten el resto de dragones del mundo. Traigo 2 ejemplos. El primero es el Jabberwock, un dragón que tiende a murmurar y a confundir a sus enemigos con ese murmullo, pero que no habla, que tiene la capacidad de regenerarse cuando le hieren, a no ser que sea con un arma muy concreta, que lanza rayos de calor por los ojos, cosa que es un poco confusa, y que son increíblemente persistentes persiguiendo a una presa. Además, si alguien los mata, no desaparece la especie, sino que pasados unos años siempre aparecerá un nuevo Jabberwock a cierta distancia de donde murió el anterior. También tenemos al Bakunawa, un dragón serpentino y anfibio, increíblemente fiero y con un montón de pares de alas por su cuerpo, que básicamente está conectado con las tempestades y el mar, y la gente lo admira o lo teme por ello. La siguiente categoría de dragones es la categoría de los dragones de mar, que son básicamente 2 solo, pero que son muy interesantes. Por un lado tenemos a los dragones tortuga, que son básicamente un híbrido entre tortuga marina y dragón, con un gran peligro para los marineros. A veces llegan a acuerdos con ellos para pasar por ciertas zonas del mar a cambio de tesoros, de lo contrario pues hunden el barco, y que tienen un peligroso aliento hirviente. De hecho, tienen también una variante terrestre, que sería básicamente un dragón tortuga terrestre, y que en lugar de tener un aliento hirviente tiene un aliento de arena que corta a sus enemigos. Luego tenemos a las serpientes marinas, que son básicamente eso, un híbrido entre dragón y serpiente que vive en el mar y que son increíblemente territoriales, tienden a atacar barcos para apropiarse de sus tesoros, a no ser que estos barcos les ofrezcan sacrificios o ofrendas de alguna forma, y al contrario que los dragones tortuga, las serpientes marinas tienen un aliento de frío. Y llegamos a la última categoría, los dragones menores o parientes de dragones. Al contrario que todos los anteriores, estos son bastante menos poderosos, no tienen tanta magia como los demás y en general, salvo una excepción que mencionaré específicamente, no suelen volverse más poderosos con la edad. Por un lado tenemos a los dragoneles, que son criaturas emparentadas con los dragones verdaderos y esto se refleja en su apariencia, tienen 4 patas y 2 alas. Son inteligentes hasta un punto razonablemente humano, pero carecen de la capacidad de hablar y pueden ser feroces monturas, a veces dejando que otras criaturas o humanoides les cabalguen en batalla, pero si se les trata mal, tienden a volar muy alto y luego dejar que su jinete se caiga, porque no admiten malos tratos. Luego tenemos a los givernos, que también son parientes de los verdaderos dragones, aunque más lejanamente. Ellos solo tienen 2 patas,
y 2 alas, y una cola con un aguijón venenoso. Estos son más animalísticos y feroces que los dragoneles. Luego tenemos a los dracos, que son criaturas dracónicas pero mucho más animalísticas, que no tienen alas, son simplemente criaturas con cabeza, cola y 4 patas, y que normalmente, a no ser que se especifique lo contrario, son creaciones directas de dragones más poderosos que ellos, o incluso dioses dragones, que los forman básicamente para que sirvan como soldados, monturas, mascotas, lo que sea, de sus leales. Por tanto, los dracos en sí no se reproducen, lo dicho, a no ser que sean un tipo especial de draco, y tienden a servir a una criatura conectada con el dragón que los creó. Y tienen, evidentemente, rasgos de sus creadores, es decir, si un dragón azul crea un draco, el draco será azul con un cuerno en la cara. Luego tenemos a los pseudodragones, que son básicamente dragones en miniatura, muy adorables, con la capacidad de comunicarse telepáticamente y que tienen como arma, además de sus 4 garritas, sus alas y sus dientes, un aguijón al final de su cola. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los dragones hada, dragones que viven en el plano feérico, emparentados con los pseudodragones, porque tienen una especie de aguijón vestigial, tienen alas de mariposa, tienen un aliento que provoca histeria, por así decirlo, excitabilidad, pueden influenciar en su entorno y cuanto más mayores son, más poderosos. También cambian de color con la edad, desde el rojo hasta el violeta, toda la gama del arco iris. Y estos son todos los tipos de dragones. Espero que os hayan parecido interesantes, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Me estoy quedando sin batería. ¿Cuál es vuestro favorito? ¡Chao!